Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien se ha dicho que el misterio de la Trinidad es el misterio más profundo, es el misterio central de nuestra fe. San Agustín, por cristiano, por enamorado de la Biblia y por las controversias que vivió en su tiempo o que conoció en su tiempo, tenía que abordar este tema de la Trinidad. Y hay una obra de él que se llama precisamente así, sobre la Trinidad, que muchas veces se cita por su título en latín, De Trinitate, sobre la Trinidad. ¿Qué vamos a hacer en esta predicación? Vamos a comentar un poco de dónde surgen las preguntas sobre la Trinidad en la revelación bíblica. Luego vamos a recordar algo del contexto histórico. Y luego vamos a ver cuál es la propuesta, la novedad que trae Agustín. Todo empieza, por supuesto, en la Biblia. Y la pregunta primera, y en cierto sentido la más polémica, es ¿quién es Cristo? Esa es la pregunta polémica. ¿Quién es Cristo? A veces se formula esa pregunta también diciendo ¿qué es Cristo? En el sentido de cómo podemos identificar a Cristo dentro del conjunto de todo lo que existe. Concretamente diremos de Él que es humano, diremos que es persona humana, diremos que es Dios pero parece que fuera humano. ¿Quién es y qué es Cristo? Los datos que tenemos en la Biblia son complejos. ¿Por qué? Porque hay algunas afirmaciones que parecen sugerir a un Cristo inferior al Padre, y hay textos que parecen sugerir a un Cristo igual al Padre. Por eso surge la controversia con Arrio, a la cual ya hemos hecho referencia en la predicación anterior. Recordemos unos 2 o 3 textos en ambas direcciones. Refiriéndose al fin del mundo, dice Cristo, sobre el día y la hora nadie sabe nada, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Ahí se ve una diferencia entre el Hijo y el Padre. También encontramos en el Evangelio de Lucas, encontramos que dice el Señor, se dice sobre Cristo, que Él iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Si Él estaba creciendo, pues entonces no era igual al Padre. Ese es el tipo de textos que llevaron a Arrio a decir, no igualen a Cristo con el Padre. No se puede igualar porque la misma Biblia está diciendo que es inferior. Hay un texto también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, que dice que Cristo es el primogénito de toda criatura.
¿Qué significa primogénito? Es el primer nacido. El primero dentro de una serie. Si Él es el primogénito de toda criatura, Él es una criatura, Él es creado. Entonces Cristo fue creado. Hace años yo publiqué un video sobre este tema del arrianismo. Bueno, tengo 2 o 3 videos sobre este tema. Uno de ellos, para quienes estén más interesados, habla sobre por qué es atractivo el arrianismo. El arrianismo resultaba atractivo para los judíos porque parecía preservar mejor el monoteísmo feroz propio de esa fe judía. Al decir que Cristo es una criatura, se respeta de una manera como muy fácil que Dios es un solo Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Entonces, para los cristianos venidos del judaísmo, el arrianismo era atractivo. Para los paganos, o para los cristianos venidos del paganismo, también era atractivo el arrianismo porque al presentar a Jesucristo como un ser altísimo, pero no un Dios, resultaba un planteamiento muy parecido, muy compatible con lo que ya conocían los griegos por sus historias de héroes. El sentido de un héroe en el mundo mitológico griego es que un héroe es el hijo de un dios, los dioses del Olimpo, que había muchos, y una mujer, una humana. Cuando se daba la unión sexual entre un dios y una humana, la criatura que nacía de la mujer, pero tenía características semidivinas. O también lo contrario, una diosa que se uniera con un hombre, con un varón humano. Ahí surgían los héroes. Los héroes tenían un aspecto humano, pero tenían poderes que no son propiamente humanos. Y la mitología griega estaba llena de esas figuras que son así como intermedios entre humanos y dioses. Entre la divinidad y la humanidad hay toda una población de héroes. Ese es el nombre técnico que tienen. Y por consiguiente, dentro del mundo pagano, el planteamiento de Arrio dejaba a Cristo como un ser intermedio, un intermedio entre dioses y hombres, o entre la divinidad y la humanidad, y por eso era atrayente. Por otra parte, tenemos en la Biblia algunos textos que muestran a Cristo muy semejante al Padre o igual al Padre. Por supuesto, el más contundente es el comienzo del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios o hacia Dios y la palabra era Dios. Ahí está. En griego dice kaitheos en hologos. Literalmente, y Dios era la palabra. Y más adelante dice de ese logos, kaiho logos sarx egéneto. Y ese logos, sarx, carne, egéneto, se hizo. Kaietheasametha tendoxan autes, autú. ¿Qué significa? Y hemos contemplado su gloria. Todo esto indica que sí hay textos que presentan a Jesús semejante al Padre. Cuando Cristo sana a aquel paralítico que lo bajaron así de un tejado, lo primero que le dice Cristo no es que queda curado, lo primero que le dice Cristo es, tus pecados son perdonados. Y la gente empieza a murmurar y dice, pero ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces dice Cristo,
¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Dijo al paralítico, levántate y anda. El paralítico se levantó y anduvo, caminó y se fue a su casa. Cristo no negó que el único que perdona pecados es Dios. No lo negó, pero dijo que Él podía perdonar pecados. Hay muchos otros textos que nos hablan así de la divinidad de Cristo. Uno que destaca el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret es cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, que es expresión que él siempre utiliza refiriéndose a sí mismo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Para nosotros es casi imposible entender la potencia de esa frase, porque resulta que el sábado era el mandamiento más típico, más propio, más característico del pueblo elegido. Guardar el sábado era algo así como preservar para todos los siglos la elección que Dios hizo de nosotros. Nosotros somos el pueblo elegido. Y el sábado lo puede celebrar únicamente el judío. Así que queda claro que si Cristo dice que Él es Señor del sábado, se está atribuyendo una prerrogativa divina, porque el mandato del sábado lo dio Dios directamente. Otros pueblos podían tener mandamientos parecidos a los mandamientos de los judíos, parecidos. Por ejemplo, lo de no robar, no matar, no adulterar, todo eso lo podían tener otros pueblos. ¿Pero qué otro pueblo tiene algo como lo del sábado? Ningún pueblo. Y Cristo dice, yo soy Señor del sábado. Hay muchas otras frases. Cristo dice, tengo poder para dar mi vida y poder para recobrarla. Cristo habla de Dios su Padre con un nivel de confianza que es absurdo, incomprensible, excesivo para el mundo judío. Cristo lo llama Abba, que como sabemos, o Abba pronuncian otros, que como sabemos, pues significa papá. Entonces ahí es donde empieza la controversia trinitaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay unos pasajes donde Cristo parece menor que el Padre y hay otros pasajes donde parece mayor que el Padre. En la controversia propia del arrianismo, no era solamente afirmar Cristo es Dios, es afirmar cómo se deben entender esos pasajes en los que Cristo parece menor al Padre. Y esto fue muy complicado. Todo el siglo IV, empezando por la gran obra de San Atanasio, todo el siglo IV está marcado por esta polémica con el arrianismo y por la necesidad de buscar una explicación. Porque no queremos decir que tenemos varios dioses, no tenemos varios dioses, pero tampoco queremos decir que el Padre es igual al Hijo. Bueno, hay varias teorías que se plantearon en esos siglos, en esos primeros siglos, tratando de explicar esto que estamos diciendo, la diferencia de esos textos. Por ejemplo, esta es una de las más conocidas, una solución, pero es una solución falsa, es lo que se llama el modalismo. El modalismo quiere presentar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como modos de presentarse a un único Dios. Así como una persona humana puede vestirse de rojo, de negro, de verde, puede ponerse sombrero, puede dejarse el bigote o quitárselo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu son como tres modos de presentarse a Dios. Esa es más o menos la idea. Son modos de presentarse a Dios. Ese es el modalismo.
Con el modalismo parece que se salva todo, porque con el modalismo diríamos, pues hay un solo Dios, sino que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo. Pero muy pronto uno se da cuenta que el modalismo no resuelve nada. Porque suponiendo que fueran el Hijo y el Padre, fueran distintos modos de presentarse, entonces, ¿qué tal es esto de que un modo de presentarse, que es el Hijo, dice que Él no sabe cuándo es el fin del mundo? Y dice que otro modo sí lo sabe. Eso no tiene sentido. Algo así como que si me pongo esta ropa sí sé y si me pongo esta otra no sé. Es absurdo. Además hay un problema muy grave con el modalismo y es el tema de la oración de Jesús. ¿Jesús oraba o no oraba? Pues muchas veces en la Biblia aparece Jesús orando. Si Jesús ora, pues entonces, ¿a quién le está orando? ¿O se está hablando a sí mismo? Aquí yo con yo me estoy rezando yo. Es absurdo. Entonces no tiene sentido. Para los judíos tampoco tiene sentido lo que nosotros enseñamos sobre la Trinidad. No tiene ningún sentido. Es ridículo, es absurdo, es imposible. Los judíos siguen pensando, hasta el día de hoy, los judíos a los que les interesan estos temas, que no son todos, siguen pensando que nosotros somos unos idólatras politeístas y que nosotros tenemos 3 dioses. Algunas veces esta polémica derivó en distintos modos de hablar sobre Cristo. Por ejemplo, decir que el cuerpo de Cristo era como una apariencia, algo así como un holograma. Parecía que tenía cuerpo, pero en realidad no tenía cuerpo. Él era un espíritu que estaba unido al Padre. Por allá en el siglo V, a la altura de los años finales de San Agustín, otro autor llamado Nestorio salió con otra idea. Dijo, no, lo que pasa, ya, espere, yo les voy a explicar. Lo que pasa es que uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. De manera que María dio a luz a un ser humano, como todos nosotros. Y el Hijo de Dios es el Hijo eterno de Dios, que es como el Padre. Y entonces hay una comparación muy famosa en Nestorio, que es como el jinete y el caballo. En una batalla el jinete no puede ganar sin el caballo, ni el caballo puede ganar sin el jinete. Entonces el caballo sería el hijo de María, el jinete sería el hijo de Dios, van juntos, trabajan juntos, pero son 2. Son temas teológicos muy complejos. Y como estamos diciendo, todo el siglo IV, que conoció grandes teólogos, como Atanasio, Ambrosio, Basilio, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianzo, San Agustín, no sé si ya mencioné a Ambrosio, todos estos son del siglo IV, fue un siglo magnífico para la teología. Pero fue magnífico porque fue muy polémico. Y la polémica normalmente hace crecer y profundizar la reflexión. ¿Cómo entender entonces la Trinidad? Ese es el problema. Uno se da cuenta que el problema trinitario está muy unido al problema cristológico, es decir, cómo vamos a entender la Trinidad tiene que ver con cómo vamos a entender a Cristo. Finalmente, las grandes soluciones van a aparecer en el siglo V, muy concretamente con la propuesta que hace el Papa León Magno
y que es la propuesta vencedora en el concilio de Calcedonia, año 451. En ese concilio es donde se enuncia que Cristo es una sola persona con dos naturalezas y que Dios es una sola naturaleza con tres personas. Esa va a ser la solución. La solución se plantea así. En Dios no hay tres dioses, sino un solo Dios, porque hay una sola sustancia y una sola naturaleza. Pero esa única naturaleza tiene tres personas. Pero si son tres personas, ¿no son tres dioses? No. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Y todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Y todo lo que tienen el Padre y el Hijo lo tiene el Espíritu. Esta solución brillantísima la va a enunciar de un modo más formal, la va a enunciar Santo Tomás de Aquino. Básicamente, la enseñanza de Santo Tomás es que lo único que diferencia a las personas divinas en sí mismas son sus relaciones mutuas. De manera que el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, pero no hay nada que tenga el Padre que no tenga el Hijo, y no hay nada que tenga el Hijo que no tenga el Padre, excepto el hecho de que el Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Es decir, su única diferencia está en las relaciones mutuas, las relaciones que tienen unos con otros, en la Trinidad. Este tema se estudia en teología bajo el título Misterio de Dios. Y esa es la explicación, llamémosla oficial, de la Iglesia Católica hoy. En Dios hay una sola naturaleza, una sola sustancia. Por las operaciones propias de un ser espiritual. ¿Cuáles son las operaciones propias de un ser espiritual? Conocer y amar. Por esas operaciones propias se dan una serie de relaciones, por ejemplo, entre Dios que conoce y Dios como conocido. Y por eso se habla del Padre y el Hijo, pero lo que Dios conoce de sí mismo no es menor que Dios. Y por consiguiente el Hijo no es menos que el Padre. Esa es la solución o ese es el planteamiento, llamémoslo oficial, de la Iglesia Católica hoy. Hace unos 30 años, el Papa Juan Pablo II, como preparación para el gran jubileo del nuevo milenio, hizo una serie de catequesis sobre la Trinidad. Y es muy impactante para mí que estas catequesis pues suceden a las puertas del siglo XXI. Y básicamente lo que hace el Papa Juan Pablo II es tomar la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, y al momento de acercarse a lo más denso del misterio trinitario, lo que hace Juan Pablo II es tomar lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y que aquí apenas lo he mencionado, no he explicado nada. Básicamente se habla de una sola sustancia, dos operaciones, tres personas, cuatro relaciones y cinco nociones. Si ustedes miran un curso de Misterio de Dios, hay algunos de esos también publicados en mi canal, ahí se puede avanzar en esto un poco más, porque definitivamente no lo vamos a poder ver ahora. Bueno, pero ese es Santo Tomás en el siglo XIII. Ahora devolvámonos a San Agustín en el siglo V. Yo tenía que plantear lo de Santo Tomás de Aquino porque, digamos, esa es la propuesta oficial de la Iglesia Católica hoy. El catecismo de la Iglesia Católica también se va a Santo Tomás cuando va a explicar este tema. Y ahí también está de modo resumido lo mismo de Santo Tomás. Básicamente lo que sucede es que
no ha habido nadie que explique mejor hasta donde es posible explicar esto. No ha habido nadie que lo explique mejor que Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el verbo que acabo de utilizar, el verbo explicar, no es el verbo más apropiado. Porque no es que nosotros expliquemos realmente a Dios. Realmente lo que nosotros hacemos en una materia como misterio de Dios o Dios uno y trino, lo que hacemos es una especie de mapa que nos permite caminar sin caer en errores. Pero eso no es conocer a Dios. Eso más bien es conocer cómo evitar los errores sobre Dios. O sea que toda esa genialidad, toda esa maravilla de Santo Tomás no indica que ya conocemos a Dios. Lo que indica es que ya conocemos cómo evitar los principales errores al hablar sobre Dios. Porque el mismo Santo Tomás dice que la manera de conocer a Dios es por connaturalidad, es decir, por la habitación y la acción de Dios en nosotros. Digamos que solo se conoce a Dios viviendo con Dios. Y todas estas explicaciones que son muy metafísicas y que requieren bastantes elementos de filosofía, todas estas explicaciones, en realidad, lo que hacen es darnos un mapa, repito, de cómo no caer en errores. Tú puedes pensarlo de esta manera. Hay algunos lugares en el mundo que se parecen a esto que estoy diciendo. El estado de la Florida, en Estados Unidos, tiene muchísimas zonas pantanosas y de manglares. Pero eso no ha detenido el progreso en la Florida, porque hay muchísimas carreteras que tienen puentes, algunas veces puentes que están elevados apenas unos pocos metros sobre el agua, pero que recorren kilómetros y kilómetros. Hay toda una red de puentes que pasan por encima de pantanos y manglares y mucha agua. Eso se parece a lo que estamos diciendo de la Trinidad. Nosotros lo que tenemos es como esas carreteras para movernos sin equivocarnos. Pero el que quiera conocer a Dios, necesita vivir con Él. Y se conoce a través de la oración, de la adoración, del servicio, de la obediencia. Y por supuesto de buscar que otros también puedan conocerlo. Entonces vamos a San Agustín. San Agustín tuvo que afrontar toda esta situación. Y ustedes se dan cuenta que cuando se habla de la Trinidad, o sea, cuando se habla de esa red de carreteras que nos impiden caer en el error, cuando se habla de eso hay que meter muchos conceptos de filosofía. Fíjate las palabras que utilicé: una naturaleza o sustancia o esencia. Esas son 3 palabras de filosofía. Por cierto, yo sigo aquí en la autopropaganda. En mi canal de YouTube hay una introducción a Santo Tomás que explica lo principal del vocabulario de Tomás, incluyendo la parte metafísica. Entonces, en la Trinidad, en la explicación oficial de la Iglesia, que ya dije que es la de Santo Tomás, en esa explicación oficial se dice, son los números del 1 al 5 para quienes quieran copiarlo. Con el número 1 es una naturaleza, una esencia, una sustancia. En Dios solo hay una sustancia, esencia o naturaleza. El número 2 es que en Dios hay 2 operaciones. Llamamos a las operaciones las expresiones de la vida. Operari en latín significa lo que usted puede hacer, lo que usted hace en su calidad de ser vivo. Y las 2 operaciones que hay en Dios son entender y amar. En Dios hay 3 personas. El concepto de persona no es como nosotros lo entendemos. Por eso hay un sufrimiento que carga mi alma con el mal uso de la palabra persona. Y en esto han caído incluso santos.
Me da vergüenza decir esto porque uno no es santo, pero ¿qué hacemos? Hay que decirlo. El concepto de persona aplicado a la Trinidad no es el mismo concepto de persona que nosotros aplicamos, por ejemplo, a las personas humanas, personas naturales o personas jurídicas. Y en esto se caen unos errores horribles. Ayer estábamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Usualmente es un día doloroso para mí desde el punto de vista de la teología, porque es el día en que se oye muchas veces esta expresión, que ustedes la deben haber oído también. De una familia divina pasó a una familia humana. La Trinidad como familia, la Trinidad como comunión de personas. Es un desastre, ese lenguaje es un desastre. Porque ese lenguaje pone primero las personas y luego la unión entre las personas. Y en la Trinidad no sucede así. El mismo San Agustín, y esto aparece en su obra de Trinitate, el mismo San Agustín expresa su límite y su impaciencia para poder decir qué es una persona. Hay un par de pasajes donde él dice, ¿qué es una persona? Se lo pregunta como con angustia, ¿qué es una persona? Aplicado a la Trinidad. Y finalmente termina diciendo, usamos la palabra persona porque no tenemos otra. El concepto de persona aplicado a la Trinidad es muy difícil. Hay 3 personas y la razón por la que es tan difícil es porque nosotros identificamos lo personal a partir de nuestras operaciones, mientras que en la Trinidad las personas no se identifican por las operaciones, sino se identifican por las relaciones mutuas que tienen. Usualmente uno tarda mucho tiempo en entender la diferencia entre una cosa y otra. Si usted, por ejemplo, mira qué es lo característico suyo, qué es lo que le hace a usted persona, estoy seguro que usted va a pensar en su inteligencia, o sea, su manera de entender las cosas y en su voluntad. Es decir, en el tipo de decisiones que usted toma. Eso es lo que usted va a tener en su cabeza. Pero las personas de la Trinidad no son así. Porque no hay un entendimiento del Padre y otro entendimiento del Hijo. Hay un solo entendimiento en Dios. No hay 2 entendimientos. En el momento en el que tú dices que en Dios hay 2 o 3 entendimientos, ya empezaste a hablar de dioses. Y en Dios no existe una voluntad del Padre y otra voluntad del Hijo. Pero tú dirás, ¿y Cristo? ¿Cristo no tenía su voluntad? Sí, pero es que Cristo es el Hijo, pero es el Hijo encarnado. Y en cuanto tiene una naturaleza humana, tenía que tener una voluntad propia. Ahora bien, esa voluntad propia está en unión plena con la voluntad del Logos y con la voluntad del Padre. Entonces mira toda la filosofía que se necesita para esto y la delicadeza. Y por eso me gusta la comparación de esas redes así de caminos donde uno tiene que caminar por ahí. Le dicen camine por ahí porque si no se pierde. Otra imagen que sirve para hablar de esto mismo es lo que sucede en los países donde hay mucha nieve y hay temporada de esquí. Y entonces le hacen mapa, a los que suben a esquiar les hacen mapa. Usted no puede esquiar en tal parte, cuidado, tiene que irse por este lado, tiene que bajar por este lado, porque es peligroso que se vaya por aquí. Entonces tenemos con el número 1 una naturaleza, una sustancia, una esencia. En Dios no hay 2 esencias, ni 2 sustancias, ni 2 naturalezas, ni 3. Entre otras cosas, eso explica por qué algunas personas se equivocan al decir el credo largo, y dicen, de la misma naturaleza que el Padre. Ese es un error teológico grave. Si tú dices de la misma naturaleza que el Padre, estás diciendo que hay una naturaleza que está por encima del Padre y el Hijo, de donde toma su naturaleza el Padre y de donde toma su naturaleza el Hijo. Lo correcto es decir, como creo que todos estamos claros, de la misma naturaleza del Padre,
no que el Padre. No es la misma naturaleza que el Padre. Y así es todo con la Trinidad, todo es así, todo es con un cuidado de que, porque es muy fácil decir herejías, o por lo menos utilizar expresiones inadecuadas, como eso de la familia divina. Si ustedes un día quieren torturarme, digan esa expresión. La familia divina, qué desastre, qué desastre. Y por eso hay 2 días donde sufre este pobre teólogo. El día de la Trinidad, porque siempre dicen la comunión de personas y la familia divina, y el día de la Sagrada Familia, donde otra vez lo dicen. Gracias a Dios, en esta celebración de la Sagrada Familia, no se escuchó por aquí. No se escuchó por aquí, pero es desastroso. Y sin embargo hay santos muy grandes que han dicho eso. Uno de los que habló de familia divina fue nuestro querido San Juan Pablo II. Y hay otro problema grave de San Juan Pablo II que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con la Trinidad, y ese es el tema de María como esposa del Espíritu Santo. ¡Qué desastre! Pero hay santos grandes que han dicho eso. No solo San Juan Pablo II, el primero que lo dijo fue San Francisco, que yo sepa. Nuestro grande y muy amado Francisco de Asís hablaba de María, es que además suena bonito, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu. Queda como tan bonita ella ahí, como en la mitad de todo. Pero no es buena expresión, no es buena. No es buena por ningún lado. Y esa la utilizó también San Juan Pablo II. ¿Qué vamos a hacer? Entonces seguimos con la parte metafísica. Vuelvo a empezar: una esencia, una naturaleza, una sustancia, 2 operaciones que son entender y amar, 3 personas a las que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los llamamos así por la revelación que se ha dado, es decir, por la Sagrada Escritura, por la historia de la salvación, con toda la dificultad de entender que es una persona en la Trinidad. Pero es un estudio bonito también. Es un estudio bonito también porque nos enseña a ser respetuosos. Nos enseña a ser humildes ante el infinito misterio de Dios. A mí por lo menos no me molesta eso, pero sé que hay personas que pronto se cansan y dicen: yo me dedico únicamente a la devoción. 3 personas, luego hay 4 relaciones, que es la palabra más novedosa que trae Santo Tomás de Aquino. La palabra no es nueva, él la toma de la tradición de la Iglesia. Pero la manera de explicar las relaciones dentro de la Trinidad de Santo Tomás es lo más original que él tiene en su tratado. ¿Y cuáles son esas 4 relaciones? Bueno, las 4 relaciones son que el Padre engendra al Hijo, esa es una relación, y que el Hijo es engendrado por el Padre, esa es otra relación. Porque las relaciones tienen ida y vuelta. En el mundo humano hay relaciones que son simétricas. Por ejemplo, si usted tiene un buen amigo, usted puede decir: él es mi amigo, y esa persona puede decir: él es mi amigo, o ella, según el caso. Es una relación simétrica. Pero también en el mundo humano tenemos relaciones que no son simétricas. No es lo mismo la relación que el Padre tiene con el Hijo que la relación que el Hijo tiene con el Padre. Por cierto, eso salía en la fiesta de la Sagrada Familia, en la primera lectura. Ahí hay 2 relaciones. Y hay otras 2 relaciones que son la relación que tiene el Padre, que tienen el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Esa relación suele llamarse expiración. Y la relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, que a veces se puede llamar expiración pasiva.
Esas son las 4 relaciones. Las repito, la relación del Padre con el Hijo, la relación del Hijo con el Padre. Luego la relación del Padre y el Hijo con el Espíritu y la relación del Espíritu con el Padre y el Hijo. Ahí llevamos las 4 relaciones. Y luego están las 5 nociones. Las 5 nociones toman los nombres de las 4 relaciones, pero se añade una 5ª noción que únicamente se aplica al Padre Celestial. Si se dan las circunstancias, será muy hermoso comentar ese tema en este retiro, porque esa 5ª noción se aplica únicamente al Padre. O sea, ¿cuáles son las 5 nociones? Las nociones hacen referencia a cómo nuestra mente puede conocer las relaciones. Y por lo tanto, las nociones tienen el mismo nombre de las relaciones. Por ejemplo, la relación del Padre con el Hijo es una relación de paternidad. Y la noción correspondiente se llama también paternidad, porque yo puedo entender lo que es paternidad. La relación del Hijo con el Padre se llama filiación. Y hay una noción que se llama filiación porque yo puedo entender qué significa ser hijo. Las otras 2 relaciones son muy difíciles de entender, pero de algún modo uno puede comprender lo que es eso. Y la comprensión que uno alcanza de esas relaciones, esas son las nociones. Entonces yo tengo una noción de lo que es la expiración y tengo una noción de lo que es la expiración pasiva. ¿Y la 5ª noción cuál es? Porque son 5 nociones. La 5ª noción es exclusiva de Dios Padre. Y esa 5ª noción se escribe innacibilidad. Se escribe de la siguiente manera: INN, ASC, innaci, ahí va una I obviamente, y luego bilidad. Innacibilidad. Y la innacibilidad es una noción lindísima, bellísima. Si mi comunidad se llamara del Padre Celestial, yo viviría enamorado de esa noción. Porque resulta que esa noción es la que describe algo que es exclusivo del Padre y es el ser origen. El Hijo no es origen por sí mismo, el Espíritu Santo no es origen por sí mismo. Aunque el Hijo, junto con el Padre, es origen del Espíritu. Pero el único que es origen por sí mismo es el Padre, y el nombre de esa noción es la innacibilidad. Bueno, hemos terminado ahí la explicación clásica de la Trinidad, o mejor dicho, el enunciado de la explicación clásica. ¿Dónde se puede estudiar mejor? Hay buenos cursos. Ustedes saben que hay un gran recurso en internet que se llama merkabah.org. El problema de Merkabah es que no todos los autores que están ahí son ortodoxos, son correctos en su teología, pero hay muchísimas cosas muy buenas. Si usted se va a la sección de Misterio de Dios, ahí encuentra, en el Catecismo de la Iglesia encuentra. Ofrecí también mi canal donde también aparecen explicaciones sobre estos temas. Pero de aquí en adelante nos quedamos con San Agustín, que es de quien toma también la explicación Catalina. San Agustín sufrió muchísimo tratando de explicar la Trinidad y finalmente encontró que había como un paralelo entre el misterio de Dios y el misterio del hombre. Por eso ustedes se encuentran en este tablero, en el lado izquierdo está la palabra Dios, que alude al misterio infinito de Dios, y aquí en la parte derecha está la palabra hombre, que hace alusión al misterio infinito del hombre, siendo por supuesto infinitamente infinito el misterio de Dios. La explicación que San Agustín da de la Trinidad a veces se llama
una explicación psicológica, porque la palabra psique en griego quiere decir alma, de ahí viene obviamente la palabra psicología, psique. Entonces la explicación de Agustín sobre la Trinidad se llama explicación psicológica, porque hace un paralelo entre el alma humana y el ser de Dios. Es una de las explicaciones más brillantes, más bellas, más profundas. Y después de tanta metafísica enunciada, pues es muy agradable acercarse al planteamiento de Agustín. Entonces Agustín mira lo que es el ser humano y se da cuenta que dentro del ser humano hay potencias. ¿Potencia qué quiere decir? Potencia quiere decir lo que usted puede. El sentido de la palabra potencia es eso, lo que usted puede. Hay potencias que son corporales. Por ejemplo, levantar una piedra, correr 100 metros planos, bailar, hablar, todo eso tiene que ver con el cuerpo. A Agustín le interesan particularmente las potencias del alma. Entre otras razones, él tiene un comentario al libro del Génesis, entre otras razones porque es en el alma donde podemos encontrar mayor conexión con aquella frase de la Biblia que dice que nosotros somos imagen de Dios. Nosotros no somos tanto imagen de Dios en nuestro cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Pero nosotros sí podemos reconocernos imagen de Dios en nuestra alma. Ahí es donde empieza toda la explicación trinitaria de Agustín. Si nosotros somos imagen de Dios, entonces en nosotros también tiene que haber una especie de huella de la Trinidad. Esa huella de la Trinidad no hay que buscarla tanto en el cuerpo porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos encontrar esa imagen de Dios? En las potencias del alma. ¿Y por qué encontramos la imagen en las potencias del alma? Porque el alma no la conocemos sino solamente a través de lo que hace. Yo puedo conocer los objetos materiales aunque no hagan nada. Puedo estudiar este vaso, por ejemplo, que tengo aquí, y aunque el vaso no haga nada, yo puedo conocer algo del vaso, pero yo no puedo hacer eso con el alma. Yo no puedo poner delante de mí mi alma, ni tu alma. Yo no puedo poner aquí el alma y decir, la conozco. Ese tipo de conocimiento no tenemos. Entonces nosotros solo podemos saber cómo es el alma humana a través de las potencias, es decir, a través de lo que el alma hace. Y entonces Agustín se pone a analizar cuáles son las potencias del alma. Y llega a la conclusión de que en el alma humana hay 3 potencias, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Por supuesto, estas potencias no están desconectadas de nuestro ser corporal. Él no está desconectando el alma del cuerpo. Pero sí está diciendo que tenemos esas potencias. Entonces hay que hacer una pequeña explicación sobre estas potencias para luego ver cómo esto tiene que ver con la Trinidad. La potencia más fácil de entender probablemente es la voluntad. Tanto que nosotros utilizamos, en nuestro tiempo utilizamos la expresión fuerza de voluntad. Una persona tiene fuerza de voluntad. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era niño, mi papá fumaba poco, pero fumaba. Pero yo no tengo ninguna imagen de mi madre fumando. Sin embargo, mi papá contaba que mi mamá sí fumó en una época de su vida, durante unos pocos años. Y mi papá decía, en elogio de mi madre decía, Maruja, así le decía a todo el mundo, Maruja tiene una fuerza de voluntad impresionante. Y siempre contaba la misma anécdota. Me parece estarla viendo el día que tenía un cigarrillo medio empezado, lo apagó en el cenicero y dijo, no fumo más. Y efectivamente, hasta el día de su muerte, nunca más volvió a fumar. Que una persona rompa con un hábito así, indica una fuerza de voluntad impresionante.
Impresionante. Entonces uno se da cuenta que la voluntad es una potencia. Es una potencia tan grande que incluso algunos, como Pelagio, que fue conocido de San Agustín, casi que idolatraron la voluntad. O sea, como que creyeron que con la voluntad se podía hacer de todo. Y hay muchas personas que han dado muestras de lo que puede la voluntad humana. Para mí uno de los ejemplos más impresionantes es este hombre que ustedes me van a recordar el nombre. Él nació sin brazos y él toca la guitarra con los pies. Se llama Tony, ¿no? Tony Meléndez. Tony Meléndez, gracias. O sea, tú imagínate cuánto entrenamiento se necesita para tocar una guitarra con los pies. O piensa, por ejemplo, en este otro genio de la física, lamentablemente ateo y muy malo para la filosofía, pero brillantísimo en la física, Stephen Hawking, aquel inglés que tenía una enfermedad paralizante. Cómo él escribe un libro letra a letra. Bueno, también tenía ayuda, pero es que las personas que le podían ayudar, él necesitaba comunicarse con ellas, y el gran problema de él es que perdió la capacidad de hablar por esa enfermedad que afecta a los músculos. Entonces le tocaba letra a letra, letra a letra y comunicarse, y él daba entrevistas así. Pero lo admirable no es solamente que hiciera eso, lo admirable es que este hombre elaboró unas teorías físicas elevadísimas, complicadísimas y brillantísimas. ¿Y cómo podía él manejar tantas ecuaciones y tantos niveles de abstracción? Pues porque él amaba la física y se empeñaba y podía pasar horas y horas pensando y manteniendo en su cabeza exactamente todo el razonamiento hasta llegar a una conclusión. Tenía una fuerza de voluntad impresionante, es una potencia que hoy muchos hemos desaprovechado o estamos desaprovechando. Precisamente uno de los descubrimientos que están haciendo algunos jóvenes hoy es lo mal que están en su voluntad. En parte por perezosos, en parte por distraídos, en parte por el marketing, es decir, por tanta publicidad que nos quiere precisamente así, atontados, inconstantes, impulsivos y por lo tanto manejables. Pero es maravilloso cómo algunos jóvenes están descubriendo de nuevo lo que significa la potencia de la voluntad. Normalmente uno descubre la fuerza de la voluntad a través de la disciplina, la constancia, el proponerse desafíos, algunos de los cuales son muy duros. Y hay personas que están descubriendo eso. Por ejemplo, ya me he encontrado con el testimonio de varias personas que dicen, bueno, así como mi mamá hizo con el cigarrillo, yo no voy a volver a comer nada dulce. Yo conocí en Estados Unidos una persona a la que admiro mucho por muchas razones, es una señora casada, y hay unas situaciones en su familia que son muy complejas, muy dolorosas. Ella es una mujer creyente, es una mujer de oración, y ella decidió emprender un camino de penitencia. Y en el país donde todo es dulce, porque en Estados Unidos a todo le ponen dulce, pues ella desde hace años se abstuvo de todo dulce. Bueno, hay algunas salsas que son dulces y es difícil ahí manejar eso. Pero usted me entiende, bombones, chocolates, caramelos, helados. Fuerza de voluntad. Cultivar esta potencia del alma es muy importante, porque sin esto uno siempre será un mediocre, y hay una expresión más dura, uno será un aborto de lo que uno pudo ser. Hay una mujer que nació o perdió muy pronto, entiendo que perdió muy pronto, tanto el oído como la vista. Me parece que se llama Helen Keller. Y esta mujer, esta Helen, con la ayuda de una terapeuta absolutamente fantástica, una mujer que merece toda mi admiración, esta Helen aprendió a comunicarse, siendo sorda y siendo ciega. Y escribió libros, o sea, dictó libros, siendo ciega y siendo sorda.
Y cuando una persona como Tony Meléndez o como Helen Keller hacen eso, yo digo, qué pegotes de mediocridad somos la mayor parte de nosotros, que teniendo nuestras manos, nuestras habilidades y nuestras capacidades, vivimos aturdidos por placeres inmediatos. Vivimos aturdidos por placeres tontos, como eso, como drogarse, como masturbarse, como pornografía, como tonterías. Es decir, ¿cómo es posible que caigamos en tanta mediocridad teniendo una voluntad que puede construir cosas fantásticas? Bueno, podríamos hacer muchos más elogios, pero hablemos de la inteligencia. La inteligencia tampoco es muy difícil de entender como potencia, porque la inteligencia es la que nos permite precisamente comprender. Y para admirar lo que puede la inteligencia, tal vez el medio más fácil es pensar en la tecnología. Esos aparatos que todos utilizamos, como este que me está grabando ahora, ese celular. O sea, ¿cuánta tecnología hay ahí? Alguien decía que el año 2025 va a ser el año de los 2 nanómetros. Un nanómetro es una cantidad pequeñísima, pero súper pequeña. Estamos hablando de 1000 millonésimas de milímetro. ¿Y por qué interesa lo de los 2 nanómetros? Porque los microprocesadores se vuelven más eficientes y se vuelven más rápidos cuanto más cerca logran estar unos transistores de otros. Un procesador, un chip típico de un celular, por ejemplo, tiene miles de millones de transistores. ¿Cómo caben ahí? Eso se llama tecnología. Pero, por supuesto, cuanto más comprimidos estén los transistores, no es solamente que se pueden hacer más cosas, sino que se pueden hacer más rápido y con menos gasto de energía. Entonces, ¿qué significa llegar a los 2 nanómetros? 2 nanómetros es una barrera a la que nadie ha podido. O sea, nadie en este mundo ha podido hacer un chip que tenga menos de 3 nanómetros. Pero ya están intentando hacer chips de 2 nanómetros que van a ser, por consiguiente, más potentes. Y después de eso, pues querrán hacer chips de 1 nanómetro y así sucesivamente. La tecnología nos impacta, las cosas que se logran. Piensa tú lo que es todo esto de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, lo grandioso que tiene es que ha sido diseñada por inteligencia humana. Entonces la inteligencia es potente. Es una potencia muy grande. Lo que se logra en matemáticas, en biología, en filosofía, eso es potencia de la inteligencia. Pero además de conocimiento científico, la inteligencia también nos permite comprender las otras personas. Acuérdese que la inteligencia tiene muchas dimensiones. Entonces la inteligencia nos permite, por ejemplo, entender situaciones, entender lo que está en juego. Y eso es absolutamente maravilloso, que uno pueda entender a otra persona. A mí me parece sorprendente, yo digo, es siempre ayuda de Dios, ¿no? Me parece sorprendente cuando una persona le puede decir a otra, creo que lo que te está sucediendo es esto, esto y esto. Y la otra persona dice, yo no lo hubiera podido decir mejor. O sea, que nos podamos entender los seres humanos, no solamente cuando hablamos del mundo, sino cuando hablamos de nosotros mismos. Es algo fantástico. O sea que esas 2 potencias son fáciles de entender para nuestro tiempo. Santo Tomás de Aquino no habla de potencias, él habla de facultades, y para Santo Tomás no son 3, sino 2. Y las 2 facultades, según Santo Tomás, son las 2 que he mencionado, inteligencia y voluntad. Pero Agustín habla de la memoria como una potencia. Esa es más difícil de entender, pero vamos a intentarlo. ¿En qué consiste esto de la memoria como potencia? ¿En qué sentido la memoria es una potencia? La memoria es una potencia, se nota especialmente si usted recuerda cuando se despertó hoy por la mañana.
Lo primero que usted hace cuando se despierta, incluso antes de sus oraciones, es recordar. Y la memoria es la que le permite situarse a la altura del tiempo en que usted vive. La memoria es la que le permite activar lo que usted es. Esa es la manera como piensa Agustín y como piensa Catalina la memoria. La memoria es aquella potencia que me permite activar lo que yo soy. ¿Eso qué significa? Bueno, imagínese que usted hace teletrabajo. Usted trabaja para una multinacional, usted trabaja en inglés. Ya tengo personas muy cercanas que están en esta situación. Usted vive en Colombia, pero trabaja en inglés. Imagínese que usted un día se despierta y se le olvidó todo el inglés. Usted tiene un problema gravísimo. O imagínese que usted se despierta un día y usted se le olvida quién es usted. Y a usted se le olvida que usted es una persona consagrada. O a usted se le olvida en qué país vive. O a usted se le olvida cuáles son sus derechos. Entonces, ahí se llega a una conclusión filosófica muy bella de San Agustín, que se resume en esta frase: la memoria te sostiene en el ser. Tú te sostienes en lo que tú eres por lo que tú recuerdas. Y por eso son tan dolorosas las enfermedades que destruyen la memoria. Tal vez algunos de ustedes ya han tenido parientes o personas cercanas con la enfermedad que más sabemos que afecta a la memoria, es decir, Alzheimer. Y este es un drama terrible. Estar cerca de una persona que sufre Alzheimer es terrible. Es terrible para los que estamos alrededor y es terrible para la misma persona. Y yo digo esto pidiendo misericordia porque me puede pasar a mí, le puede pasar a otros. ¿Qué pierde la persona que pierde la memoria? Pues pierde su ser. De tal manera que todo su mundo se vuelve hostil. Por eso la persona que tiene Alzheimer sufre, realmente sufre mucho. Me explicaba un hermano mío que sabe mucho de temas médicos, me explicaba que el Alzheimer produce mucho sufrimiento en la persona, porque es como estar en un mundo que cada vez es más extraño y estar rodeado de gente que yo realmente no sé quiénes son, a pesar de que posiblemente he vivido con esas personas toda la vida. Entonces, para Agustín, la potencia del alma que sirve como de fundamento a todas las demás es la memoria, porque la memoria te sostiene en el ser. La memoria no solamente existe en los individuos, la memoria existe en las familias, en las culturas, en las sociedades. Para dominar una cultura hay que hacerle perder la memoria, y eso lo utilizan muchos. Por ejemplo, el Partido Comunista en España ha hecho todo un trabajo para borrar la memoria de las barbaridades de ETA, el grupo guerrillero que cometió numerosos atentados, todos brutales. Borrar la memoria de lo terrible, cambiar la historia, es una manera de dominar a un pueblo. La memoria es la que te sostiene en el ser. La memoria, de hecho, para Agustín es la primera potencia. Entonces, para San Agustín nosotros tenemos tres potencias que son memoria, inteligencia y voluntad. Y San Agustín dice, pues ahí está la imagen de la Trinidad, porque la memoria nos conecta con el poder de Dios, la inteligencia nos conecta con la sabiduría de Dios y la voluntad nos conecta con el amor de Dios. ¿Por qué la voluntad nos conecta con el amor? Porque la fuerza de la voluntad es el amor. Usted no tiene voluntad para aquello que usted no ama. Pero si usted ama, le surge la voluntad. La voluntad se alimenta de una cosa que se llama amor, y en la base de la voluntad está el amor. Entonces, para San Agustín, la Trinidad la llevamos dentro. Nuestra memoria habla del poder de Dios, nuestra inteligencia habla de la sabiduría de Dios y nuestra voluntad habla del amor de Dios. Y luego, aplicando un poco de aquello que después se llamaron las nociones en el Tratado Trinitario, San Agustín dice, la sabiduría de Dios, ¿quién es? El Hijo.
Eso está desarrollado en 1 Corintios 1 y 2. Cristo es la sabiduría del Padre. Entonces, el Hijo es la sabiduría. Dice la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, el amor nos habla del Espíritu. Entonces, tenemos al Hijo y al Espíritu. El Hijo es la sabiduría del Padre y el amor del Padre, la clemencia del Padre, la misericordia del Padre es el Espíritu Santo. Entonces, en mi voluntad, que es hambre de amor, hay hambre de Espíritu Santo. En mi inteligencia, que es hambre de verdad, hay hambre del Hijo. Entonces yo estoy hecho para la Trinidad, porque yo tengo hambre del Espíritu. Y tengo hambre del Hijo, tengo hambre de verdad, tengo hambre de sabiduría. Yo tengo hambre de Dios. Y San Agustín conecta el poder de Dios con la memoria. Eso no resulta tan obvio, pero se puede entender. ¿Usted qué es lo que recuerda? Usted recuerda lo que tiene poder. Usted no recuerda todo, usted recuerda lo que tiene poder. Varios de los que estamos aquí presentes estábamos vivos el 11 de septiembre del año 2001, cuando sucedió el atentado contra las Torres Gemelas. Usted le puede preguntar y la inmensa mayoría de las personas se acuerdan en dónde estaban ese día. Yo, por ejemplo, me acuerdo dónde estaba y qué estaba haciendo. Me encontraba en una finca como ahora, dando un retiro como ahora. Espero que no pase nada. Yo estaba dando un retiro a un grupo de laicos en una finca cerca de Villavicencio, yo me acuerdo. Cuando llegó la noticia y todos entendimos inmediatamente, el mundo va a cambiar a partir de esto. Entonces usted tiene memoria de aquello que tiene poder. Y por consiguiente, el poder de Dios conecta con la memoria. Y de hecho, el gran ejercicio para limpiar la memoria, tengo también un video, que se llama la purificación de la memoria. La santificación de la memoria se llama. La purificación de la memoria se realiza recordando el poder de Dios. A medida que usted empieza a recordar, eso lo hace en Salmos como el 104, el 105. A medida que usted recuerda el poder de Dios, las proezas de Dios, las maravillas de Dios, a medida que usted va recordando todo eso, su memoria se va limpiando. Entonces usted tiene hambre del poder de Dios. De hecho, tanto los varones como las mujeres tenemos hambre de poder. De una manera diferente, pero ambos tenemos hambre de poder. Y nos cautiva el poder y recordamos el poder. Y es interesante cuando una persona se ha enamorado, es interesante ver cómo la persona, si luego se ha desenamorado, que eso también pasa, es interesante ver cómo la persona se hace muchas veces la pregunta, ¿qué era lo que me gustaba tanto? ¿Qué era lo que tenía tanto poder? ¿Yo qué era lo que le veía? Tratándose de una persona bruta, fea, pobre, ¿qué era lo que yo le veía? O sea, ¿por qué tuvo poder sobre mí? Esa es la pregunta. Uno tiene hambre de poder. Uno tiene hambre de lo definitivo, de lo eterno, de lo contundente, de lo que transforma. Uno tiene hambre del Padre, hambre de Dios Padre. Esa es más difícil de encontrar, pero uno la tiene. Uno tiene hambre del poder transformante, de lo definitivo y de lo eterno que está en el Padre. Uno tiene hambre de la sabiduría que es el Hijo y uno tiene hambre del amor que es el Espíritu. Entonces, para San Agustín, nosotros estamos hechos para Dios, porque nosotros tenemos hambre de Dios. E incluso la persona que niega a Dios tiene hambre de Dios, porque sigue buscando lo que es verdadero, sigue buscando lo que es poderoso y sigue buscando lo que es amoroso. Estamos hechos para Dios. Tenemos hambre de Dios, tenemos hambre del Padre y del Hijo y del Espíritu.
Necesitamos de Dios. Y cuando este hombre encuentra en su memoria el poder de Dios, en su inteligencia la sabiduría de Dios y en su voluntad el amor de Dios, este hombre, este ser humano que es cada uno de nosotros, encuentra su plenitud, encuentra lo que estaba buscando y se cumple lo que dice Agustín en el libro de las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Este es el planteamiento que hace San Agustín sobre la Trinidad. Es muy bello. Esto se llama la explicación psicológica de la Trinidad. La otra gran explicación es la explicación metafísica, por razones que no vamos a explicar ahora. El planteamiento metafísico ha sido preferido por la Iglesia como, digamos, exposición oficial del misterio trinitario. Pero esta explicación tampoco ha sido rechazada y realmente nos enseña mucho, sobre todo en esa conclusión existencial a la que llega Agustín: estoy hecho para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu. Démosle alabanza a la Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.